Bueno, buenas noches. Les decía que es una gran alegría para nosotras estar aquí con todos ustedes y bueno, apostando a seguir trabajando juntos por el psicoanálisis, por el porvenir, ¿no? Y en el marco de un grupo de trabajo bueno, que nos dispusimos hace 2 años y estuvimos sosteniendo cada 15 días las reuniones. Y se nos ocurrió que a partir del comienzo surgieron muchas interrogantes del formato en el cual íbamos a trabajar. Entonces, eso dispusimos de este dispositivo de jornada en dos instancias. Vamos a trabajar hoy y mañana. Y bueno, les voy a presentar a los invitados que van a trabajar un texto, o bueno, algo, una interrogante a partir de un texto que les enviamos, y va a ser leído ese texto por Valeria Martoglia, y después comentado por los invitados, que tienen 15 minutos cada uno también para leerlo. Así que ahora, Vale, lo que sí no voy a poder compartir, por lo que pasó con la compu, prefiero no compartir el texto, ¿vale? Así que si podés, lo vas leyendo pausado para los compañeros que están de Brasil. de Brasil. Sí. Sí. Bien, vale, escuchamos. Buenas tardes, hola a todos. La verdad que estoy muy contenta de que nos podamos encontrar en este espacio de trabajo. Algo más que quería agregar a lo que recién dijo Daniela: nosotros hemos compartido para que todos pudieran leer antes de la reunión de hoy, no solamente el texto que les voy a leer ahora, que fue un texto que fuimos escribiendo entre las 5, sino que también es el documento de las jornadas de carteles de Lacan de 1975. O sea que esos son los 2 textos o el material con el que nosotros abrimos la charla de hoy, la reunión de hoy, para que podamos conversar e intercambiar un poco, ¿sí? Entonces, les voy a leer lo que nosotros escribimos, y para hacer un poco de remembranza acerca y preludio, para que ustedes puedan comprender cómo es que se nos ocurrió que nos reunamos a trabajar hoy, tuvo que ver con, esto surge, digamos, a raíz de la diferencia suscitada en el momento de inscripción entre grupo de trabajo y cartel en marzo del 2020, cuando nosotras nos dispusimos a trabajar. Luego de algunos intercambios con Mara Musolino, que de paso aprovecho para decir que también le estamos haciendo un pequeño homenaje a Mara. Entonces, a partir de algunos intercambios con Mara Musolino, que bien supieron orientarnos, para decidir en conformarnos e inscribirnos bajo la modalidad de grupo de trabajo, consideramos, sin embargo, que podía ser productivo darnos una reunión para trabajar sobre esas diferencias, donde podamos dialogar y trabajar con el interés de seguir estudiando y saber más sobre ambos dispositivos, sobre ambas modalidades. Es decir, que nos propusimos asumir también, y esto lo estamos haciendo en acto, asumir de este modo la convocatoria a miembros y participantes, especialmente de cada una de nuestras instituciones, como así también la divulgación de la propuesta de convergencia y de este movimiento de convergencia que nos tiene hoy aquí reunidos. Supimos entonces que son los grupos de trabajo los que han perdurado a través del tiempo, porque es muy difícil trabajar en cárcel y la dificultad radica, o el tema está, en la cuestión del plus uno, del más uno, puesto que cada asociación tiene una idea de cómo elegirlo, con lo cual es difícil generalizarlo. De donde se combinó, en la práctica, en la conformación de los grupos de trabajo. Lo que no quiere decir que los cárteles estén prohibidos, puesto que incluso en el primer Congreso de Convergencia, la mayoría se habían presentado al
de carteles. Cuando comenzamos a hablar sobre este asunto, decidimos trabajar entonces en grupos de trabajo, ya que como Mara nos había advertido, nos dimos cuenta, mientras íbamos conversando, en las diferentes apreciaciones que cada una tenía acerca del cártel. Y por lo tanto necesitábamos encontrar una modalidad de trabajo en la que pudiéramos estar en sintonía. Luego de 2 años de trabajo y de reunirnos quincenalmente, nos parece propicio estar hoy aquí en esta jornada para que podamos trabajar junto a otros colegas acerca de esto que estamos estudiando. El tema entonces para hoy es cártel y grupos de trabajos en convergencia, las distinciones y las precisiones en cuanto a la lógica y al funcionamiento de cada uno de los dispositivos. Consideramos que podemos decir algo luego de hacer la experiencia, pero nunca antes. Uno de los interrogantes que motorizaron esta reunión es cómo hacer para transmitir algo de lo que hacemos entre colegas de otras lenguas y otras culturas. Esa es la complejidad fructífera a la que nos referimos hoy. El efecto de sorpresa que produjo cuando enviamos nuestra solicitud como cártel y en el haber podido avanzar y no quedarnos en el obstáculo. Y poder leer esta propuesta de conformarnos en grupo de trabajo como nuevos modos de pensar los artificios de trabajo para hacerlo posible. No sobreestimar el cártel ni pensar los dispositivos como cuestiones estancas, sino que sean artificios que generen las condiciones precisas para que la experiencia sea viable. Algunas veces se pone el énfasis en el +1, otras veces se pone más énfasis en el resultado, en el producto, y dependiendo de dónde se ponga el énfasis, es lo que va dando la pista de poder ir dilucidando si ha o no operado el dispositivo de cártel. Consideramos que es necesario, por lo tanto, localizar una lógica que fundamente a cada uno de los dispositivos. Les voy a leer ahora un intercambio que nosotras tuvimos en varias reuniones. Por ejemplo, Carla proponía lo siguiente. Ella encontraba que en el documento de las jornadas de carteles de 1975 se puede leer que los presentes allí y en esa discusión tenían experiencias distintas de funcionamiento en cuanto al cártel. Lo llamativo es que aunque todos contaran con la letra del acta de fundación, no hacían la misma lectura, ni la misma interpretación en cuanto al funcionamiento que estaban llevando en la práctica. El artificio, dice Carla, que nos dimos, puso en marcha un trabajo de formación entre colegas, a partir de los interrogantes de la teoría y de la clínica cognitiva. En ese sentido, pensamos que en este trabajo no fue posible hacerlo sin la transferencia. Consideramos que la transferencia de trabajo entre colegas es homóloga a aquella que se instala en la dirección de la cura. Carla aportaba que pensaba que esta diferencia suscitada al momento de la inscripción en convergencia nos convocó desde una falta en saber y que no pudo implicarnos subjetivamente. La instalación de la transferencia de trabajo ¿no habrá obrado como vehículo que ha dialectizado los discursos? ¿No es la transferencia entonces al menos uno de los componentes que hacen a la lógica de funcionamiento en este grupo de trabajo? En lo que refiere a la fórmula del 3+1, que Lacan refiere para el cártel, entendemos que implica la lógica borroniana, que tiende a la estructura del 3 al 4, es decir, a la estructura cuaternaria. Y Carla preguntaba, ¿esta estructura cuaternaria del 3+1, propia del discurso analítico, no puede darse a leer en el trabajo producido en este grupo de trabajo?
Flavia continuaba el diálogo y nos proponía la siguiente reflexión. Ella decía que independientemente de la conformación del cártel, hay algo que funciona y opera, y es precisamente lo que queremos destacar. Flavia considera que tiene que ver con la aceptación de parte de los que vamos integrando estos nuevos dispositivos de trabajo, en la aceptación de trabajar sin la figura del maestro, en transmisiones horizontales, de uno en uno, y no de forma vertical. En la proposición del 9 de octubre, Lacan dice que la lógica de funcionamiento se encuentra en poder distinguir lo que implican las jerarquías a diferencia de los grados. A su tiempo, Daniela agrega que en su lectura considera importante subrayar, luego de transitar la experiencia, esta vez en un grupo de trabajo y otras veces en cárteles, ella podría decir que no son las instituciones las que sostienen las transferencias de trabajo, sino que cada uno de los que bajo los dispositivos que se fundan cada institución se disponen a transitar su formación, que no se resuelve en una única experiencia y que es posible y necesario ir concluyendo de vez en vez. Cabe situar, decía Daniela, que nunca terminan de quedar establecidos o acabados los dispositivos. No se definen de una vez y para siempre. En este sentido, comprobamos que la propuesta de Lacan, en cuanto al cártel, es un artificio institucional que reúne a un grupo de personas a una temática elegida. Un cártel se constituye, funciona y luego se disuelve. Entonces, se preguntaba y nos preguntaba, ¿sería posible unificar una única lectura sobre qué constituye un cártel? ¿Es posible establecer una lógica que regule el funcionamiento de un grupo de trabajo en convergencia? A partir de estos comentarios, surgió una cuestión que proponemos debatir conjuntamente con los presentes e invitados a la mesa. ¿El +1 es necesario o se trata de una función lógica en el funcionamiento? ¿Qué es lo que hace que el grupo de trabajo sea posible como dispositivo? ¿Hay cártel sin +1? A pesar de las diferencias entre las escuelas acerca de la manera en que entender el +1, las instituciones no convergen respecto del funcionamiento en la medida en que se esfuerzan y apuestan para que el +1 no se identifique como un maestro. Flavia nos aportaba algo que les voy a leer, que es lo siguiente. Ella considera que en la medida en que cada una de las instituciones se esfuerzan para que el +1 no se identifique con un maestro, y que por lo tanto, entonces, ese esfuerzo conlleva en poder posicionar al PASE y al cártel como dispositivos de base, en la medida en que convergen en un punto. Funcionan para la formación de los analistas, que conlleva una declinación de la figura del maestro y una dirección hacia la operación de la castración. Si el +1, entonces, determina el funcionamiento, es porque precisamente no hace de maestro, sino que es un lugar vacío. Tiene que quedar ese lugar vacío como una función intercambiable para que algo se produzca. Por último, Lorena hacía su aporte y nos decía, esto implica pensar el cártel con la propiedad borromea, es decir, que el +1 anuda en el sentido que es parte del agujero, siendo entonces una necesidad lógica, ya que viene a restar, a descompletar, haciéndose necesario para el funcionamiento del cártel. Sería un estar presente desde la ausencia. Por eso el +1 no es un maestro y mucho menos un profesor, pero tampoco podría ser cualquiera, ya que opera desde la lógica del analista en el sentido de tener trabajada la castración.
sosteniendo de esta manera, agregaba Lorena, la relación que cada miembro tiene con su trabajo. Pone a salvo de quedarnos en el nivel intersubjetivo e impide el desarrollo de los efectos imaginarios, siendo una especie de acotamiento del goce. Bien, para seguir con estas reflexiones, consideramos importante esclarecer algunos puntos que nos parecen centrales y que son dos puntos centrales. El primer punto tiene que ver con situar convergencia como movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, entendido como un movimiento entre analistas que es fundado en 1998 en Barcelona con el objetivo de garantizar y promover la transmisión del psicoanálisis. Para eso la convergencia nos ofrece una nueva modalidad de enlace entre los analistas, que se diferencia de la instalación de un lazo piramidal y autoritario propio de una suprainstitución. El movimiento de convergencia se sustenta a partir de la diversidad histórica, geográfica y de las lenguas, con las diferentes posiciones asociativas. Opera respetando las marcas singulares de cada escuela. Y como segunda cuestión, como segundo punto, queremos señalar algo acerca del cártel, que es lo que Lacan propone en 1964, cuando funda la Escuela Freudiana de París. En el acta de fundación da la definición de cártel, y les paso a leer ahora la cita textual. Decía Lacan: para la ejecución de este trabajo adoptaremos el principio de una elaboración basada en un número pequeño. Cada cártel será compuesto por 3 personas como mínimo y 5 como máximo. 4 es la medida cierta, más una encargada de la selección, de la discusión y del destino de la selección reservado al trabajo de cada uno. Luego de un cierto tiempo de funcionamiento, se propondrá que los elementos de un grupo sean permutados para otro. Cierra o de la cita, Lacan, 1964. Y por último, lo que les queremos leer es cómo cada una de las instituciones que conformaron este grupo de trabajo, a saber, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Río de Janeiro, la Escuela Freudiana de Montevideo y Aeresis, cómo entiende cada una de estas escuelas la cuestión del cártel y el más uno. La Escuela Lacaniana Psicoanálisis de Río de Janeiro lo entiende de forma tal que nomina un más uno después de algunos encuentros entre los integrantes del cártel, y nominan a aquel que ya está funcionando como más uno dentro del cártel. En Aeresis, la definición de cómo entendemos el más uno está en vías de construcción. Nos encontramos en tiempos instituyentes de la institución, estamos estudiando y elaborando nuestra definición institucional al respecto. Aunque podemos contar que de la experiencia transitada hasta el momento, hemos funcionado en carteles en lo concerniente a temas de organización de la institución. Así es como en las actas de Aeresis consensuamos oportunamente en una modalidad de funcionamiento institucional a partir de la conformación de 2 equipos de gestión por un lado y en 2 carteles por el otro. En reuniones de miembros conversamos sobre un aspecto crucial en este tiempo incipiente de funcionamiento institucional que tiene que ver con la necesidad de especificar nuestras funciones y nuestras tareas, para no deslizarnos hacia una suerte de anarquía en la que no podríamos conducirnos. De esta manera se evaluaron y se consensuaron las siguientes pautas de trabajo. Por un lado, la conformación de 2 equipos de gestión, difusión y conducción, y por el otro, la constitución de 2 carteles, titulados de enlaces e institucional, respectivamente. El cártel institucional tuvo como tema la formación interna de los analistas, miembros de Aeresis, y produjo una jornada interna de trabajo sobre el documento de la proposición del 9 de octubre de 1967.
Por su parte, el cartel de enlaces tuvo como tema central los enlaces y lazos con dos movimientos principales dentro del movimiento del psicoanálisis: convergencia y reunión lacanómica. Tanto los equipos de gestión como ambos carteles estuvieron integrados, cada uno de ellos, por 4 miembros. En la actualidad nos encontramos con una reestructuración de estos carteles. En la Escuela Freudiana de Montevideo, el cartel lo definen de la siguiente manera: priorizan al dispositivo como forma de trabajo entre los miembros de la escuela, de acuerdo a la lógica establecida por la norma, y precisan una serie de ítems y premisas. El primero, conformado por 3, 4 o 5 personas, se reúnen por elección o sorteo para proseguir un trabajo que debe tener su producto propio de cada uno y no colectivo. 2. La conjunción de los cartelizantes hace del +1 una función en cualquiera de sus formas. Si bien el +1 es cualquiera, puede ser alguien. 3. Queda a su cargo velar por los efectos internos de la empresa y provocar su elaboración. 4. Para prevenir el efecto de grupo o encolado, debe hacerse la permutación en el término fijo de un año, 2 como máximo. 5. Ningún progreso es esperable sin una exposición a cielo abierto, periódica, de los resultados y de las crisis de trabajo. 6. La escuela favorecerá e impulsará la constitución y permutación de los cartelizantes de los carteles por sorteo de los mismos, ya que se considera que el sorteo asegura la renovación regular de los hitos creados a fin de vectorizar al conjunto. Será considerado cartel de la escuela aquel que sea comunicado a la comisión directiva, y la condición es que su +1 como función sea miembro de la escuela. Bueno, hasta aquí lo que queríamos presentar, y le vamos a dar la palabra a cada uno de los invitados. Gracias, Vale. Bueno, ahora toman la palabra Abilio Alves y Ana Luisa Colnago. En 15 minutos, dentro de lo posible, eso para poder, bueno, transmitirnos, contarnos y plantearnos qué suscitó, qué se les ocurrió luego de leer el texto, o que pueden aportar a partir de la lectura del texto. Ana Luísa, você quer começar? Não, pode começar e depois eu falo. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, uma satisfação muito grande poder estar aqui com todos vocês hoje à noite. Eu vou tentar falar devagar, né, por conta da questão aí das nossas diferenças aí de língua, tentando levar a vocês aí um entendimento melhor aí com a nossa língua. Na verdade, eu preparei algumas coisinhas aqui para a gente poder fazer uma primeira abordagem mais rápida, para a gente poder conversar um pouco mais, né? Então, esse convite que eu recebi, ele foi bastante interessante, porque ele coincidiu com o fato de que, recentemente, eu comecei a fazer parte de um grupo de trabalho em Convergência, um grupo de trabalho sobre o feminino. Isso tem em torno de 2, 3 meses, e foi muito interessante, porque é a primeira vez que eu estou trabalhando num grupo de trabalho de Convergência, né? E uma experiência que está sendo muito interessante, até para eu poder pensá-la, né, justamente nesse contraponto com a questão dos cartéis, né? Então, no grupo de trabalho, em Convergência, o texto preparado, né, os colegas já traz assim, né, de saída essa questão quanto à dificuldade em relação à constituição dos cartéis, né, na medida em que cada associação, cada escola tem uma forma própria de nomeação do +1,
e, portanto, isso dificultaria, né, nós pensarmos nesse trabalho em convergência na constituição dos cartéis, embora isso não seja proibido, isso é muito importante, né? Não há uma proibição, mas foi proposto, né, um outro dispositivo para que pudéssemos trabalhar, né? E esse outro dispositivo proposto são justamente os grupos de trabalho, né? Então, nesses grupos de trabalho, nós não temos, né, formalmente a nomeação do mais um, nós não temos um tempo de duração delimitado, e não temos também um número de participantes restritos, né? Restrito como o dos cartéis, né? Então, é um dispositivo que se propõe a trabalhar de uma forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto se o grupo de trabalho e os cartéis, se eles justamente não podem ser pensados, né, numa mesma lógica, né, no que diz respeito à transmissão. E é interessante porque eu nunca havia feito um grupo de trabalho, esse é o primeiro que eu estou participando, né, de Convergência, mas já fiz muitos cartéis, né, ao longo de todos esses anos, né, são muitos cartéis. E é interessante, porque, embora seja uma experiência recente, volto a dizer, em torno de 2, 3 meses que nós estamos nos reunindo, eu posso dizer que, de alguma forma, há uma certa lógica que rege o trabalho de cartéis que eu percebo, né, presente nos grupos de trabalho, né? Embora nós, justamente, né, pensemos o grupo de trabalho se organizando e funcionando, né, com diferenças, né? Sobretudo essa questão da nomeação do mais um, né? Mas, no entanto, o que eu venho percebendo é que há uma lógica na forma de se abordar, né, a temática, aquilo que nos interessa, quanto, né, fazer avançar a psicanálise, a transmissão, quer dizer, a inclusão aí de um impossível de transmitir, né? E no que diz respeito também à relação com a questão da mestria, que me parece, né, muito semelhante. Pelo menos é o que eu venho experimentando nessa experiência recente, né, num grupo de trabalho. Então, eu me faço essa pergunta, né? Se nós não poderíamos pensar que, quanto à lógica da transmissão da psicanálise, se não haveria uma afinidade interessante entre o grupo de trabalho e os cartéis, né? Embora sejam 2 dispositivos distintos, né? Quanto aos cartéis, eu destaquei de um pequeno trecho, um livro que aqui no Brasil ele foi editado como A Escola do Sujeito, que é um livro organizado pelo Claude Mézières, que é sobre a questão do funcionamento de escola, né? E num capítulo chamado Dispositivos, esse capítulo me interessou bastante de poder trazer alguma coisa para vocês hoje aqui, porque é justamente um capítulo sobre dispositivos, né, de escola. É um capítulo que é trabalhado por Robert Lévy, o Claude Mézières e a Geneviève Granier. Então, são 3 colegas trabalhando nesse capítulo, os dispositivos, né, de uma escola. E ali eles apresentam, né, o cartel justamente como um dispositivo que pondera os efeitos de mestria naturalmente produzidos por um ensino. Então, é uma definição rápida, simples, né, que eu trago para vocês, mas que eu acho muito importante, né? O cartel com essa função, né, de ponderar os efeitos de mestria naturalmente
presentes no ensino. Portanto, esse seria, assim, né, seria uma forma de abordar os cartéis que traria, né, justamente, né, colocaria em questão justamente essa questão da mestria, né? Como a gente pode pensar, né, a diluição disso que eles apresentam, né, como um efeito natural, né, do ensino, né, nas nossas instituições, né? Então, como diluir, né, esse efeito de mestria, né, tão presente, né? Com relação aos dispositivos, eles trazem uma definição de dispositivo em escola muito, muito interessante, né? Que eu também achei importante trazer aqui para vocês. Dispositivos têm como finalidade propor aos analistas modalidades de trabalhos diversificados que não sejam contraditórios com a experiência de cura e a ética da psicanálise. Então, essa é uma definição de dispositivo de escola que eu achei muito interessante, né? Um dispositivo que possa acolher, né, modalidades distintas e diversificadas de trabalho, mas que, no entanto, estejam afinadas, né, justamente com a experiência da cura e a ética da psicanálise. Então, penso se justamente o grupo de trabalho, né, não responderia justamente a essa possibilidade de dispositivo, né? Um dispositivo que, embora distinto dos cartéis, né, traz também essa afinidade quanto justamente à lógica do funcionamento em relação à questão de uma transmissão numa escola de psicanálise que inclui ali, né, a questão do impossível. Para tratar da questão dos grupos de trabalho, eu achei interessante destacar algo que está no texto proposto para a gente, né? Que é que a transferência é ao menos um que faz a lógica do funcionamento do grupo de trabalho. Então, a transferência, né, funcionando como esse ao menos um, que faz a lógica de funcionamento do trabalho. E aí eu encontro também, numa pequena abordagem sobre transferência de trabalho, em Diana Rabinovich, no livro dela, O Desejo do Analista, que eu também achei interessante trazer para vocês, né? Ela diz assim: as transferências de trabalho não são facilmente homologáveis, nem se homologam por decreto, levam um tempo. Então, eu acho muito interessante, né? Porque não basta que a gente, de alguma forma, eleja um dispositivo, o nomeie ou o estabeleça formalmente, né? É necessário que a gente possa contar com esse tempo necessário para que as transferências de trabalho se deem, porque justamente elas não podem ser forçadamente, né, homologáveis, elas não se homologam por decreto. Então, penso que essa experiência que estamos trazendo para cá em relação aos grupos de trabalho é fruto daquilo que está podendo se produzir ao longo de um tempo, ao longo de uma experiência muito interessante, que é essa, né, proposta pelo trabalho em convergência, que são os grupos de trabalho. Enfim, a princípio, gente, eu vou me deter aqui, né, para dar a oportunidade de outros colegas se colocarem e volto a falar na medida em que a gente vai conversando. Muito obrigado. Posso? Sí, Ana Luisa, sim. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui. Nesse momento, eu estou na Secretaria de Cartéis da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro. Então, a Flávia me convidou, né,
porque eu tenho levado algumas discussões a respeito do dispositivo de cartel, e aí o texto me suscitou muitas questões, eu recortei apenas algumas. Algo que tem aparecido nas discussões em que temos feito na nossa escola é o porquê que falamos tanto do funcionamento. Por que falamos tanto do funcionamento do dispositivo cartel? E principalmente sobre o +1, que quase sempre a discussão vai na direção do +1, do que é o +1, da nomeação do +1, da importância do +1. E lendo o que vocês escreveram, vocês colocam que os dispositivos não são estanques, né? São artifícios que geram as condições para que a experiência seja possível, né? E isso me remeteu ao fato do Lacan ter criado o dispositivo do cartel no momento em que ele cria a sua escola. E ele cria esse dispositivo com a mesma estrutura da escola de psicanálise, né? Uma estrutura em torno de um furo, de um agorreiro, né? A escola em torno desse furo, de que não há um conceito que diga o que é um analista, um conceito pré-estabelecido. Logo, o cartel como um dispositivo em torno de um furo, no sentido de que não há um saber totalizante, não há um saber todo que dê conta. E é isso que faz com que uma escola de psicanálise vigore e que um dispositivo do cartel possa acontecer, esse furo, né? E me parece que é fundamental que a gente fale sobre o funcionamento do cartel para não institucionalizá-lo, para não tornar o cartel algo já dado, né? Funciona de determinada maneira, é assim, porque isso justamente acabaria com esse furo, né? Tornaria algo... E aí vocês também trazem no texto algo que é muito interessante, que nas jornadas de cartel lá da Escola Freudiana de Paris, foram observadas várias divergências em relação ao +1, a como os cartéis funcionavam nas escolas. No entanto, todas as escolas se baseavam no ato de fundação, no texto do Lacan, né? O que aponta justamente para o fato de que muitas leituras são possíveis a partir do texto do Lacan, né? E as escolas, de certa maneira, fazem as suas leituras. Então, o próprio dispositivo ele está sempre podendo ser repensado, né, e questionado. Esse é um ponto que eu queria trazer, que eu achei que o texto de vocês traz de uma maneira muito interessante e que foi a partir desse equívoco inicial de não poder ser um cartel e sim um grupo de trabalho que gerou toda essa reflexão. E um outro ponto que eu achei bem, que eu fiquei perguntando e queria colocar, inclusive, para vocês, né? Vocês dizem, vocês se perguntam se há cartel sem +1, qual é a função do +1. Eu nunca tive a experiência de um grupo de trabalho, de convergência. Tenho apenas a experiência do cartel. Mas lendo e escutando vocês, eu fiquei me perguntando, e agora também escutando o Abílio, se o grupo de trabalho da convergência não funciona de uma maneira parecida ou similar ao cartel, porque os membros do grupo de trabalho são analistas em formação nessas escolas, e, de alguma maneira, vocês falam no texto que o +1 ele opera desde a lógica do analista, né, no sentido de ter trabalhado a castração. Logo, se nos grupos de trabalho são analistas em formação que estão ali trabalhando,
né? Se não são analistas que estão nessa direção, que estão visando a castração em suas análises, em seus percursos, né? E isso possibilitaria que o grupo de trabalho, embora seja diferente do cartel, porque não tem mais um nomeado, não tem um tempo determinado de trabalho, né? Mas funcione também nessa via, de deixar o mestre cair, a maestria cair, apontando para uma castração. E aí é uma questão que eu pensei e queria colocar para vocês. Bien, bueno, muchísimas gracias, Abilio, Ana Luisa. Bueno, ahora tiene la palabra Enrique Ratín. Te escuchamos, Enrique. Bueno, muy bien. Vamos a ver un poquito. Permítanme. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a trabajar con ustedes este tema tan caro para el psicoanálisis y para la formación o las formaciones de los analistas en lo relativo a una institución, a una escuela. Leí atentamente lo que ustedes enviaron y volví a escucharlo hoy. Aún así, eso me llevó a escribir algo que nominé como algunas reflexiones, hay otras, sobre el cártel. Me limité a cuestionar al maestro y a preguntarle y tratar de usar algunas preguntas o articular algunas cuestiones a partir de lo que leí en distintos momentos de distintas propuestas o variantes en la obra de Lacan a partir del 64, cuando él lo propuso. Así que paso a leerles. Voy a tratar de leer pausadamente para que se pueda comprender. Como dije, cuando Lacan funda su escuela, sugirió dos dispositivos, el cártel y el pase. Pero ambos estaban articulados a una modificación, sobre todo ¿en dónde? ¿En qué? En el modo de analizar. Y esa modificación, en el modo de analizar, estaba referida al tiempo de las sesiones. No tenemos que olvidar que eso le costó a Lacan la excomunión de la IPA. En sencillo, fue echado de la IPA. En lo que tiene que ver con el tiempo de las sesiones, pero también en lo que tiene que ver con estas ideas de Lacan en relación a lo que después conceptualizó a partir del 64 como el cártel y el pase. Quiero hacer 6 precisiones, leyendo lo que él dice a partir de 1964, lo que dice en el 64. Lo cito. Quienes acudan a esta escuela se comprometerán a cumplir una tarea sujeta a control interno y externo. Se les asegura a cambio que no se escatimará nada para que todo lo que hagan de válido tenga la repercusión que merece y en el lugar que le conviene. Fin de la cita. Digo entonces que es la responsabilidad y la implicación de cada uno de los integrantes por sí mismo y por el otro para que el funcionamiento del cártel sea posible. 2. Lacan. Para la ejecución del trabajo adoptaremos el principio de una elaboración apoyada por un pequeño grupo. Cada uno de ellos, dice Lacan entre paréntesis, tenemos un nombre para designar a estos grupos, estará compuesta por un mínimo de 3 personas y un máximo de 5, siendo 4 la medida adecuada. Uno más, o más uno,
encargado de la selección, discusión y destino que se reservará a la obra de cada uno. Fin de la cita. Entonces, es una conformación de grupo de 3 a 5 personas, con la participación del +1 como elemento integrante y responsable de poner en funcionamiento la estructura del cártel, así como la lectura y profundización del trabajo de cada uno. 3. Lacan. Después de cierto tiempo de funcionamiento, los componentes de un grupo serán ofrecidos en cambio por otro. Fin de la cita. Eso es la transmisión de analistas a analistas. 4. Lacan. El cargo directivo no constituirá una jefatura cuyo servicio prestado se capitalice para acceder a un grado superior, y nadie podrá considerarse degradado por volver a la categoría de puesto básico. Fin de la cita. Entonces, la relevancia del trabajo de cada uno para la existencia del cártel como necesaria. El lugar del +1 como el ejercicio de una función directiva. 5. Lacan. Esto porque toda iniciativa personal colocará a su autor en las condiciones de crítica y control en que todo trabajo a emprender será sometido a la escuela. Fin de la cita. Entonces, el órgano regulador de un cártel es la escuela. Sometimiento de los cárteles a los preceptos y funcionamiento de su escuela, siguiendo la ética propia del psicoanálisis y, por lo tanto, del analista. Por último, Lacan dice: esto de ninguna manera implica una jerarquía de arriba hacia abajo, sino una organización circular, cuyo funcionamiento, fácil de programar, estará basado en la experiencia. Esto se explica solo. Quiero avanzar ahora diciéndoles, para mí, algo que es muy fuerte en relación al cártel. El cártel es el interés por la extensión. Lo repito, el cártel es el interés por la extensión. El cártel es un escape de las tradicionales estructuras jerárquicas y verticales, a través del cual Lacan trata de vaciar el sentido de identificaciones entre pares y la idea de un único ideal. Su propuesta es una disposición lógica, limitada a 4+1, presentando a su vez un argumento de trabajo. El cártel, como dispositivo de transmisión, como dije, propuesto por Lacan en 1964, fue denominado por él como el órgano básico del funcionamiento de su escuela. Eso lo entiendo como una forma colectiva que surge de algunos intentos fracasados de una estructuración colectiva que fuera más allá de los efectos grupales. A ver, en las instituciones, podríamos decir pre-Lacan, si quieren leer IPA, léanlo, en las instituciones pre-Lacan apostaban a un rasgo democrático. Se apoyaban en la idea de que todos deben estar igualmente uniformados en cuanto a la formación. Este vínculo, obviamente, colocaba al sujeto en una posición de sujeción, tanto en relación con un líder como con sus pares. Apuntaba a la falta de libertad del sujeto en un grupo, en la que los sujetos perdían su autonomía. Lacan nos recuerda que esa obstinación por la igualdad de formación es ridícula. ¿Por qué es ridícula? Porque al plantear más Lacan
más que la formación del analista, las formaciones del inconsciente, lo vuelve ridículo. Conviene entonces captar lo que encubre, y al decir de Lacan, se trata de lo siguiente. Lo voy a citar. ¿Qué es lo que encubre eso? Lo cito a Lacan, en el reverso del psicoanálisis. Dice, un único origen de la fraternidad, hablo de lo humano, siempre el humus, es la segregación en la sociedad, todo lo que existe. Y se basa en segregación y fraternidad en primer lugar. Fin de la cita. Entonces, la colectividad no es la idea de unificación, ya que la sociedad no está unificada. La fraternidad tiene lugar a través de la división, de esa segregación de la que habla Lacan. Para él, los agrupamientos descritos por Freud son tomados como similares al discurso del amo y están regidos por esta lógica del uno unificador. Freud daba el ejemplo de la iglesia, ¿verdad? O de los militares, del ejército. Pero su propuesta del discurso del analista es la que está en la base de su propuesta de Carter, que es el único discurso que contradice esa lógica de una homogeneidad. En 1969, 5 años después de fundar la escuela y 2 años después de su proposición, elabora la teoría de los discursos para estructurar relaciones fundamentales que indican modos de conceder al goce, es decir, concederle el escenario de la pulsión. El discurso articulado a lazos sociales. Lacan afirma que un discurso puede subsistir sin palabras, en algunas relaciones fundamentales, pero que no pueden mantenerse sin el lenguaje. ¿Por qué? Porque partiendo de que un significante es aquello que representa al sujeto para otro significante, para él, el uso de los matemas es viable, ya que están formados por relaciones firmes en las que es posible mucho más que enunciados reales. Recordemos las 3 profesiones u oficios imposibles de realizar planteados por Freud, a saber, educar, gobernar y analizar. Diferentes formas de hacer lazos sociales. Y en ese sentido, pueden ser tratados como intentos de eludir lo imposible, como un intento de sortear la imposibilidad que se instituye a partir de que el sujeto entra en el lenguaje, que es el momento en el que se marca la falta. Entonces Lacan sugiere que algo queda necesariamente afuera. Así, Lacan retoma y avanza los oficios imposibles presentados por Freud y no indica 3, sino 4 posiciones insostenibles. El discurso del amo, correspondiente a lo imposible de gobernar, el discurso universitario, correspondiente a lo imposible de educar, el discurso del analista, correspondiente a lo imposible de analizar, y el discurso de la histeria, incluido por Lacan, y referido a la imposibilidad de hacer deseo. Entonces, cada posición representada por el matema, ustedes recuerdan, agente, otro, verdad, producción, diferentes términos, S1 significante amo, S2 saber, sujeto dividido, y objeto A, objeto de la falta, el plus de gozar. Esa articulación en los 4 discursos. Esos matemas discursivos se utilizan para comprender las posiciones de cada función y elemento en los discursos. Y son ciertamente, además de un recurso en la práctica clínica, un recurso que nos va a permitir pensar la sociedad, ya que él mismo es quien sugiere la lectura de los hechos sociales a partir de los matemas. Ahora bien, el discurso del amo estructura la multitud freudiana. Es el uno unificador que preside todas las identificaciones verticales u horizontales. En cambio, el discurso analítico, lejos de basarse en las identificaciones, las cuestiona, ya que el discurso común enmascara las identificaciones.
la propuesta del cártel en la escuela es lo que podríamos entender como mucho más cercano a una articulación del discurso del analista y una formación colectiva. Y ello porque se presenta como una alternativa a los grupos tradicionales. Las relaciones en el cártel se establecen de manera similar a la de la identificación histérica, ya que es un vínculo que se hace con el no saber. Una identificación sería por participación en ausencia del otro. El discurso del analista tiene el papel de ir contra el discurso de masas. El cártel se basa en ese discurso y en la práctica de una escuela tiene un cierto límite, un mínimo de 3 personas y un máximo de 5, con una de ellas dedicada a disolver las identificaciones de grupo, que es el que conocemos como +1. Lacan ahí subraya que la estructura de funcionamiento no es jerárquica, sino circular, y que solo se puede comprender y encontrar la medida del funcionamiento de cada cártel a partir de su experiencia. Se basa en la experiencia, incluida en la experiencia de fracaso de los grupos tradicionales. Se trabaja un tema común en el que cada integrante presentará un argumento de trabajo a la vez como parte del grupo, alineado por un tema y con el fin allá de una producción de conocimiento. Pero fíjense que Lacan en 1980 sigue insistiendo en que el producto del cártel debe ser de cada individuo y no colectivo, y que el +1 debe tratar de velar por los efectos internos y provocar la elaboración. Debe de haber un intercambio en 1 o 2 años para evitar el efecto de pegamiento. No se deben esperar avances, pero se deben mostrar los resultados de esa crisis de trabajo como un resultado. Es muy interesante leer lo que Lacan dice en la lección del 18 de marzo del 80, llamada El Señor A, con una muy buena traducción de Ricardo Rodríguez Ponte. Ahí le preguntan si es necesario el sorteo y él dice de ninguna manera, y algunas otras cosas interesantes. Bien, también se debe apuntar hacia la vectorialización del grupo, siendo fundamental tratar de no ocupar la oposición, no ocupar la posición de liderazgo, y que el esfuerzo se centre también en señalar precisamente el hueco de esta función, vetando las demandas dirigidas a ella en relación con el conocimiento. Integrar un cártel no es cómodo. ¿Y saben por qué no es cómodo? Porque se empieza con lo desconocido, lo unbewusste, el saber faltante. Y eso es lo que constituye el punto de partida. El cártel comienza, a mí me ha pasado, con un no saber martirizante. Me tortura, hay algo que no sé, que me tortura y quiero trabajar con otros. Comienza con un saber martirizante y que se convierte en un tema de estudio. Lo que está en la base es que lo desconocido no es inefable. Se puede formular, se puede cuestionar. Las preguntas formuladas por cada uno va a tener consecuencias. Es exponer, comprometer a quienes las formulan y firman un compromiso de producción ante una comunidad de experiencia, ya sea su propia escuela o, como ahora, por ejemplo, frente a un lazo entre escuelas. Se trata que a través del trabajo se pueda contribuir a vaciar de sentido común a las identificaciones. Desprenderse de ese sentido es necesario que el punto de partida del cártel esté dado por el objeto A, es decir, por la falta o el vacío. Eso sería pensar la estructura del cártel a partir del discurso del analista. La propuesta numérica del cártel aparece como una alternativa a la masa. Lacan en el seminario RSI 74-75 dice que se espera del cártel la identificación grupal.
Fíjense lo que dice, lo cito, porque es claro que los seres humanos se identifican con un grupo. No digo en qué punto del grupo deben identificarse. Fin de la cita. Es algo así como marcar la necesaria identificación que existe en cualquier formación de grupo, pero se trata de hacer valer sus diferencias en el espacio de una cierta homogeneidad. Por último, Lacan, allá en el seminario 22, plantea una cierta equivalencia entre los miembros del cártel y los tres registros, imaginario, simbólico y real, enfatizando que en el centro del nudo está el objeto A. Ello posibilita la constitución de este nudo a través de la relación no sexual con el agujero. Este objeto hace a la identificación histérica. Cada uno puede identificarse con cada uno en la medida en que trabaja desde su no saber, aunque sea produciendo un más que saber. Enrique, queda un minuto. Termino. Bien, bien. Esto es la transferencia de trabajo que se funda en una identificación histérica. Entonces Lacan comprueba y afirma en el seminario RCI que no es posible escapar de su estructura grupal y que por tanto necesariamente sus miembros estarían anudados a través de una identificación por participación, ya que el vínculo se produce por la falta. Es necesario que cada integrante se comprometa en su propia tarea. El cártel intenta a que cada uno pueda sustraerse del lugar de estar alienado en función del gran otro y lo coloca en el lugar del pensamiento que le es propio, desligarse de un todo saber. El más uno no tiene la función de poder, sino de problematizar, orientar la discusión de cada uno. No olvidemos que ese más uno solo es posible a través de la existencia de los demás miembros que sustentan su función y garantizan el funcionamiento de la estructura. Por último, respecto a lo que trabajamos hoy, puedo decir que el más uno es que no hay otro del saber. Es uno más que marca el principio del cártel. Es un significante más que señala y hace presente la falta del significante. Es decir, menos uno, impidiendo así el discurso del amo y facilitando el trabajo de invención de cada uno. Termino entonces diciendo que el más uno es el nombre del menos uno en el cártel. Muchas gracias. Gracias a vos, Enrique. Bien, ahora pasamos a escuchar a Javier Galet, representando a los compañeros de Eresis. Te escuchamos, Javier. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Estoy acá con mi compañera Giselle Bertone y Edith Doinaz, que me acompañan hoy. Jornadas de grupo de trabajo, clínica con niños. Cárteles y grupos de trabajo en convergencia, lógica de funcionamiento. El texto lo escribimos con Giselle, Edith, Valeria y quien les habla. Miembros de Eresis, encuentro de analistas en formación. Javier, un minuto. ¿Te animás a acercar un poquito más el micrófono? Así se escucha un poquito mejor. Sí, a ver ahí. Ahí está. Sí, mejoró. Bien. Queremos comenzar agradeciendo la invitación a participar en esta jornada a las instituciones organizadoras, Escuela Freudiana de Montevideo y a la Escuela Lacaniana del Psicoanálisis de Río de Janeiro, y por supuesto al grupo de trabajo Clínica con Niños. Esta invitación se consolidó en una propuesta de lectura y reflexión sobre el cártel, su funcionamiento y estructura, como así también nos preguntamos por el La+1. Partimos de la lectura de dos textos, Jornada de los Cárteles de Escuela Freudiana de París, del 12 y 13 de abril de 1975, y el texto elaborado por el grupo de trabajo. En el transcurso de estas lecturas surge otro texto, el acta de fundación de la Escuela Freudiana de París del 21 de junio de 1964, es el antecedente y referencia de las jornadas de 1975, es decir, que 11 años después
se puso en cuestión este escrito, escuchando las diferentes lecturas y posiciones, diferencias y coincidencias que persisten en nuestra actualidad, lo cual nos convoca a continuar con el legado de poner en tensión lo instituido con lo instituyente. Compartimos un párrafo del acta de fundación de la Escuela Freudiana de París, donde se da cuenta de la estructura del cártel. Los que vengan a esta escuela se comprometerán a desempeñar una tarea que será sometida a un control interno y externo. A cambio de ello, reciben la seguridad de que no se ahorrará para que todo... que no se ahorrará para que todo lo que hagan de válido tenga la repercusión que merece y en el lugar que será conveniente. Para la ejecución del trabajo adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño grupo. Cada uno de ellos tenemos un nombre para designar a esos grupos. Se compondrá de 3 personas al menos, de 5 como máximo. 4 es la medida justa. Más una. ¿Encargada de la selección? Sí, ¿me permitís el interna que me falta? ¿Querés que te desocupe así? Gracias. Perdón, sigo. 4 es la medida justa, más una encargada de la selección, de la discusión y de la salida que hay que reservar al trabajo de cada cual. Lacan 1964, fin de la cita. Pierre Martin abre la discusión de las jornadas justamente leyendo este fragmento, con algunas diferencias de traducción y de versión. En la versión que leímos del acta, más una no está destacada de ninguna manera, con lo cual nos preguntamos cómo pasa esta expresión gramatical a cobrar el estatuto de aquello que nombra una función diferenciada de aquellos que componen el cártel. Y si este fue el inicio del cártel, ¿cómo no haber malentendidos? En el acta de fundación, Lacan afirma, cito, la enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro sino por los caminos de una transferencia de trabajo. Este más uno en más una persona, no puede ser otra cosa que un lugar diferenciado en la transferencia de trabajo. Pero, ¿de qué se trata? A lo largo de toda la jornada se puede leer las diferentes posiciones y diferentes experiencias en relación al cártel. Lacan incita y estimula el debate. Convoca a que los presentes declaren cómo interpretan en función de su enseñanza más uno. Citamos a Lacan allí, de suerte que ahora yo esperaría que alguno declare, si lo tiene a bien, le estaría personalmente muy reconocido, que alguno declare, por poco que haya pensado, después de todo hay personas que han leído el acta de fundación, que alguno declare por poco que lo haya pensado, cómo es interpretable para él, digamos, ese más uno, interpretable naturalmente en función de mi enseñanza. Fin de la cita, Jornada de los Cárteles de la Escuela Freudiana de París, página 7. Consideramos que Lacan en sus palabras de apertura de las jornadas plantea temas de trabajo que son los siguientes: las relaciones de los conceptos fundamentales y la cura, la cuestión de la psicosis y sus relaciones con la forclusión, finalmente la ética. También nombra a sus escritos y reconoce haber dejado huellas en la escritura sin proponérselo. Sin embargo, a medida que avanzamos en la lectura de las jornadas, advertimos que estos temas quedan en suspenso y toman relevo durante el transcurso de ambos días, las cuestiones relativas a el cártel y el masón. Nosotros, sus lectores, cada vez que abordamos la obra freudiana y lacaniana, nos adentramos en diferentes lógicas, en la articulación de discursos y nos encontramos con el significante en su cara real. Lacan, con su praxis y escritura, orienta la clínica por lo real. Es por ello que nos preguntamos si son pistas de lectura, lo dicho en estas palabras de apertura, al igual que las intervenciones mínimas durante el transcurso de las jornadas, con intervenciones que abrieron a las preguntas, con algunas reflexiones y consecuente producción. La consigna del diálogo suscitado
en dichas jornadas fue la de ir compartiendo impresiones y experiencias, en la premura por el consenso. En este sentido, ¿cómo? Sin la premura. Sin la premura por el consenso. En este sentido, queremos destacar el valor que tiene este documento, Jornada de Cárteles de 1975, donde nos encontramos con un espíritu de debate abierto y una puesta en funcionamiento de una discusión en la cual cada uno allí presente y que estuviese participando de alguna experiencia de cárcel, tomara la palabra en su turno para dar testimonio y reflexionar sobre las experiencias de cárceles que venían teniendo hasta el momento. A su vez, destacamos lo novedoso de este documento que, a diferencia de los otros formatos, seminarios orales, escritos, presentaciones de enfermos, nos acerca a un material que quedó como producto del trabajo durante 2 días en plenarios y asambleas para ceñir el funcionamiento del dispositivo en cuestión. Nos encontramos con un Lacan que no solo da algunas pistas, como dijimos anteriormente, sino que lo encontramos en una posición de uno entre otros, que con sus preguntas mínimas e intervenciones posibilitaron alguna orientación en la propuesta de delinear esa función más una en el dispositivo del cártel. Hay 2 aspectos que nos parecen importantes de subrayar, además de la función del más uno. Uno que tiene que ver con la definición del cártel y el otro con la transferencia de trabajo. Respecto a la definición de cártel, a través de una de sus acepciones en italiano, cártel del italiano cartelo, invitación al duelo, al trabajo, desafío para una competencia deportiva o para un torneo. Un torneo que nos remite al trabajo mismo de tornarse analista, con y por la letra y el discurso del psicoanálisis, aprendiendo a ser agujero mediante el toro del sujeto deseante. Sin embargo, la acepción por la que se inclina Lacan es la de Cardo. Citamos a Lacan. Hay algún contenido en esta palabra, cártel, que ya en sí misma evoca 4, es decir, que el 3 más 1 es precisamente lo que consideraría que permite dilucidar su funcionamiento, y en cuanto a que pueda llegarse hasta 6, necesitaría antes que la cosa fuese sometida a una prueba. He empleado la palabra cártel, pero en realidad es la palabra cardo, lo que está detrás, es decir, la palabra eje. A esta palabra cardo ya la había adelantado. Finalmente, he preferido la palabra cártel porque al mismo tiempo era una precisión y porque la ilustración que de ella daba a continuación habla de un mínimo de 3 más 1, hubiera podido esperar un juego eficaz y permitir no solamente que haya más, sino que haya quienes jueguen el rol no solamente en una de las secciones que ya tenía previsto que fueran 3 también más 1, a saber, una cuarta. Lacan, 1975. Respecto a la segunda, la transferencia de trabajo, como el resorte en el cual se soporta el grupo de trabajo y el cártel. No es un elemento distintivo, sino que es una condición de posibilidad con la cual nada del trabajo consecuente allí podría estructurarse ni tener razón de ser. En cuanto a este aspecto, encontramos una sintonía con la letra del acta de fundación del movimiento Convergencia. En sus principios y objetivos se plantea también la transferencia de trabajo. Esta se la puede entender como propiciatoria del lazo entre psicoanalistas y entre instituciones del psicoanálisis. Por último, queremos señalar una reflexión que surge luego de estas lecturas, en donde advertimos que se desprenden respecto del cártel precisiones que son invariantes. En cambio, en relación al lugar del más 1, nos encontramos con algunas variantes. Del cártel, cantidad de integrantes, 3 más 1 igual a 4, que responde por la lógica del nudo borromeano, reformulado por Lacan con sus 3 RSI. Es un dispositivo de base para el ingreso a la escuela propuesta por Lacan en la proposición del 9 de octubre y el acta de fundación de la Escuela Freudiana de París en 1964.
La inclusión y función del +1 no será con una lógica vertical, tampoco jerárquica, sino una afinidad con la horizontalidad y la transversalidad. Debe cumplimentarse con un tiempo estipulado, al fin del cual se llegue a una producción que se presente ante un público, al cabo del cual el cartel se disolverá. Tiempo y disolución. Del +1. Algunos proponen al +1 no incluido en el cartel. Otros proponían que esa función tiene que estar aislada y designada por fuera del grupo. Algunos proponen que debe denominarse desde el comienzo a esa +1 persona. Otros optan por considerar que es en el devenir del trabajo de los integrantes del cartel que se decanta quién ocupa esa función. Algunos proponían que ese +1 no necesariamente tenía que ser encarnado por una persona, sino que un texto, por ejemplo, podía ocupar esa función. Estos son algunos aspectos que pudimos extraer y recortar, aunque posiblemente haya algunas variantes más que podríamos cotejar posteriormente en el momento de los comentarios. Si bien el acta de fundación dio inicio al funcionamiento de los cárteles, dejando a su vez interrogantes sobre su funcionamiento, y el +1, en donde tampoco son concluyentes las discusiones dadas en la jornada de 1975, encontramos un acuerdo en cuanto al horizonte y el objetivo de la conformación de los cárteles en la formación de los analistas. Hay en el texto de las jornadas una extrema actualidad de la cuestión, ya que hasta el día de hoy existen diversas maneras de entender el +1 y de ponerlo a funcionar. Y la propuesta que Lacan introduce en este evento de interpretar, según su enseñanza, la función del +1, se renueva en cada institución en tiempos instituyentes. Para finalizar, quisiéramos leerles una cita que pertenece a Lacan, el Seminario 27, en el año 1980, posterior a estos planteos y debates que sintetizan de alguna forma lo que también podría entenderse en la lógica de funcionamiento tanto de los cárteles como así también de los grupos de trabajo, puesto que no se enreda en el atolladero de definir la función del +1, dice así: es preciso que yo innove, dije, salvo al añadir, no totalmente solo. Yo veo eso así, que cada uno allí ponga lo suyo, póngase a ello, júntense en varios, encólense juntos el tiempo que sea preciso para hacer algo, y luego disuélvanse después para hacer otra cosa. Se trata de que la causa freudiana escape al efecto de grupo que les denuncia, de donde se deduce que ella solo durará por lo temporal, quiero decir, si se desligan antes de encolarse para ya no poder volverse atrás, eso no requiere gran cosa. Un buzón, un correo que haga saber lo que en ese buzón se propone como trabajo, un congreso o mejor un foro donde se intercambia. Finalmente, la publicación inevitable para el archivo. También es preciso, con eso, que yo instaure un torbellino que le sea propicio. ¿Es eso o la cola asegurada? Lacan, 18 de marzo de 1980, Seminario 27, traducción de Enrique Rodríguez Ponte. Sí. Enrique Rodríguez Ponte, hasta ahí. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Disculpo por las interrupciones, la luz me jugó un poquito en contra. No, estuvo bien, gracias, gracias. Bueno, valoramos muchísimo el esfuerzo de cada uno de ustedes por, bueno, traernos interrogantes y puntuaciones bien precisas. Y bueno, ahora la idea es que aquellos que quieran participar, que quieran preguntar o aportar también en función de todo lo que venimos trabajando, se inscriban en el chat o levanten la mano y le vamos dando la palabra. Sí, Teresa ya te vi en el chat y ahora ya es la primera en levantar la mano. Teresa Nazar, Teresa Meloni. Sim. Eu fico muito grata por uma discussão tão rica
Na nossa escola, eu, pelo menos, às vezes me vejo um pouco ocupada com a questão da produção de um cartel ao falar ou da teoria lacaniana, do que se produziu em termos de uma teorização, ou falar do mais um. Mas, ouvindo vocês agora, eu vejo que falar do mais um é falar de toda a teoria lacaniana. A questão que eu quero colocar, deixar como questão mesmo, me surgiu a partir da primeira fala do Abílio, e nas falas seguintes, principalmente na fala do Henrique, outros elementos vieram enriquecer o meu questionamento. Em primeiro lugar, eu questiono se a formação de um cartel ela se dá na horizontalidade. Eu penso que ela se dá no entrecruzamento da horizontalidade com a verticalidade, ou seja, da sincronia com a diacronia, porque é aí que vai se inscrever o objeto pequeno a. E por que eu digo isso? Eu fico também, outra questão que me coloca, que tem a ver com isso, como o Henrique falou, a tendência, e o Lacan diz, e todos nós sabemos, a tendência do humano é fazer grupo. Como a questão do mais um é uma função, eu me pergunto se uma instituição que se dedica com todo empenho em uma formação de cartel, essa formação de cartel vai se dar o tempo todo. Eu penso que não. Eu acho que, às vezes, funciona como um cartel, né? E, na maioria das vezes, funciona como um grupo. Com isso, eu não quero banalizar a proposta do Lacan, que é uma proposição, é um dispositivo que eu acho que nos faz alertar para esse furo na identificação grupal, a identificação histérica, né? A identificação dos jovens, adolescentes, dos grupos representativos de classes sociais, etc., o Lacan nos alerta com esse dispositivo para essa função mais um, que eu gosto de chamar mais um menos um. Por quê? Nesse mais um e menos um é que fica recortado o furo. Eu acho que é isso, está suficiente. Obrigada, muito obrigada. Boa noite. A ver. Cecília, adelante. Bom, boa noite a todos. Obrigada por ter sabido, ter sido convidada para estar aqui. Pude escutar quase todos os trabalhos. Eu tenho uma pergunta, né, e vou fazer uma observação. A leitura que eu tenho feito a respeito do mais um, né, que eu acho que nós todos estamos fazendo, ele vem chamar a atenção para que essa é uma função presente em todo agrupamento, né? Só que ela pode estar consistindo na figura de um líder, inclusive, né? Como o Henrique bem lembrou, quer dizer, todo grupo se reúne em função da não relação sexual. É isso que faz com que haja grupo, né? Mas essa função está sempre presente, pode não ser nomeada. Então, em todo agrupamento isso há, né? Quando o Lacan traz a aproximação, faz pensar na função mais uma, articulada aos 3 registros, ao RSI e ao quarto, né? Ele vai dizer que é esse quarto que vem fazer a distinção entre os 3 registros, né? Ele começa lá no Seminário do Santon falando isso, quer dizer, há sempre perversão, né? E a perversão, o que tem função de perversão é justamente esse quarto elo
que vem articular os 3 registros real, simbólico e imaginário. E a função desse 4º elo é justamente fazer com que cada um seja distinto, porque se não houver esse 4º, não há distinção. Então, eu gosto de pensar essa função mais uma como esse que vem lançar, fazer com que cada um seja remetido à sua singularidade, ao seu traço, à sua questão, ao seu traço no texto, quer dizer, ao seu modo de se articular naquele texto. E, por isso, há a quebra do grupo pontualmente no movimento de cartel, no momento de funcionamento de cartel. É assim que eu tenho, né, que penso a partir das leituras do Lacan. E aí eu fico sempre com a pergunta, sempre fiquei com essa pergunta a respeito dos grupos de trabalho na convergência, né? Perguntando isso, por que se propõem grupos de trabalho? Por que a convergência faz uma proposição de grupos de trabalho se nós sabemos que o grupo de trabalho sempre haverá, o nomear algo de cartel não é garantia de funcionamento de cartel, todos nós sabemos disso, mas nomear de cartel é advertir da possibilidade da função mais um, né? E dizer cartel, e por que escolha de mais um, né? Escolha não importa quem, a gente está escolhendo uma função, né? Está ali para recortar e recordar de que há uma função mais um. Então, eu fico com essa pergunta, e achei muito pertinente o tema dessa noite, por isso, por que a convergência propõe grupos de estudo e não cartel? Gracias, Cecília. Flávia, depois Enrique Tenenbaum. Então, eu queria assim, reforçar de alguma forma essa questão que a Cecília trouxe, porque também é minha, que foi, inclusive, o motivo pelo qual nós começamos esse debate, né? Assim, por que grupo de leitura e não cartel, né? Assim, e a questão assim, que eu acho que também é importante é falar um pouco desse movimento de convergência, né? Da gente conseguir, né, assim, fazer esses laços mantendo as diferenças e a singularidade de cada instituição, né, que é justamente o oposto, né, de uma supra-instituição, de uma mega-instituição com várias, né, matrizes, digamos assim. Então, assim, seguindo um pouco o que a Cecília estava falando, né, assim, eu fico me perguntando, porque, assim, na verdade, foi uma forma, né, que a convergência encontrou de lidar com essas diferenças, né, porque existem formas distintas de eleger o mais um da escola, de cada escola, né? Nós, Cecília, elegemos o mais um a partir do grupo do cartel, dos membros que estão no cartel, né? Muitas instituições elas elegem o mais um fora do grupo de cartel. Então, assim, diante desse impasse, né, veio a proposta de um grupo de trabalho que como trouxe o Abílio, é um dispositivo, né, que eu acho que funciona a partir desse lugar vazio. Eu acho que no grupo de trabalho essa função de cartel circula entre os membros. E a minha questão que eu fiquei, né, com esse debate é assim, porque no grupo de trabalho eu suponho que a função do mais um está operando, mas ele não é nomeado, né? Diferente de um cartel, onde há a nomeação do mais um. Então, a questão que me fica é se, para haver a função do mais um, é necessário a nomeação. Posso fazer uma observação? É possível? Em cima dessa questão, seria? Então, se não, a nomeação é apenas de uma função. Quer dizer, se o mais um encarna, não está mais na função mais um. Só uma observação. Enrique. Sí, bueno, buenas noches.
felicitaciones por esta jornada. Verdaderamente es muy importante lo que se está debatiendo hoy. Muchas gracias, Dalia, por haberme invitado y sugerido que esté. La verdad que es un gusto. Y quería decir 2 o 3 cosas. La primera, sumándome a la pregunta de Cecilia y luego a lo que plantea Flavia, me parece que colocar, como dicen los amigos brasileños, la diferencia entre grupo de trabajo y cártel en convergencia me parece fundamental. ¿Por qué la convergencia propone grupos de trabajo y no carteles? Yo no lo sé, pero tengo mi lectura. Y mi lectura es que la convergencia no es una escuela. Entonces un cartel tiene razón de ser en la medida en que se inscriba en una escuela. No sé si para bien o para mal la convergencia no es una escuela. Yo vengo hace rato trabajando con mi tocayo y con otros colegas también de Rosario acerca de por qué no considerar a la convergencia como la escuela de Lacan. Pero aún eso no alcanzaría para poder nominar a un conjunto de analistas trabajando juntos como un cártel. ¿Y por qué me parece que no alcanzaría? Por lo siguiente, hoy escuché definir al +1 de múltiples maneras. Voy a tomar 2. Una, un lugar diferenciado. Bueno, pero para hacer una diferencia, esa diferencia tiene que ubicarse respecto de alguna instancia simbólica, al menos. ¿Qué instancia simbólica podría ubicarse como +1 en la convergencia? ¿Cómo se elegiría un +1 cuando hay una multiplicidad de enlaces que responden a diversas asociaciones? Pero sobre todo, porque una de las maneras en que se definió la función +1, creo que lo hizo mi tocayo Enrique, es disolver las identificaciones de grupo. No es una función de maestría, de una relación al saber, sino una intervención para disolver las identificaciones de grupo. Entonces, cuando Lacan, en 1980, le responde a Seury, que Seury planteaba el sorteo, y le responde que no, sorteo no, y que él dice que hay que disolver la escuela, y el que tiene que disolver es él. ¿Y por qué? Si la lógica nodal de RCI es que cualquier enlace que se sustraiga, disuelve todo. ¿Por qué tenía que ser él? Bueno, mi interpretación es porque él encarnaba ahí la función +1. Él lo que disuelve en la escuela, al disolver la escuela, es disolver las identificaciones de grupo. Por eso pienso que eso no podría ocurrir en la convergencia, porque ¿quién podría ser el +1? ¿Quién podría disolver allí? Segunda cuestión, una pregunta para Enrique. Hablaste de fraternidad, como toda fraternidad se sostiene en una segregación, y hablaste de la comunidad de ciencia. Me gustaría, si pudieras, que voces, ¿qué diferencia hay vos entre fraternidad y comunidad? Y por último, un pequeño comentario. Ustedes son de Uruguay, de Brasil, de Rosario, yo soy de Buenos Aires, así que voy a pasar un mensaje de la Comisión de Enlace de Buenos Aires, que mañana hacemos una actividad sobre la transferencia hoy. Y TRILCE, mi institución, va a presentar un trabajo sobre poner en cuestión el término transferencia de trabajo. Porque el término transferencia de trabajo, Lacan lo utiliza una sola vez, y es para hablar de la transmisión de una enseñanza en relación al seminario de escuela. Es la única vez que lo utiliza en relación al seminario de escuela. Entonces nos preguntamos, y los invito a debatir sobre ese tema si les interesa, en si conviene o no generalizar el término transferencia de trabajo cuando no está en relación a la enseñanza de escuela, al seminario de escuela. Bueno, muchas gracias. Gracias, Enrique. Tiene la palabra Enrique Ratín. Bueno, por la situación, pregunta. Bueno, es un tema bastante complejo, bastante amplio.
nos tenemos a la estructura de lo que Lacan planteó, en la pureza de lo que Lacan planteó, si me permiten el término, de lo que es el cártel, junto con el pase, digamos, como lo dije en el trabajito que leí, tiene sus reglas, ¿verdad? Lacan las estableció, pero no unas reglas autoritarias, sino que basadas en lo que llamé en el discurso del analista. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que a mí me parece que lo que tenemos que entender básicamente es que el cártel, digamos, es un lugar de la extensión. Está claro, ¿verdad? En oposición a lo que pasa en un análisis. Y el cártel tiene un objetivo que es una producción. Podríamos decir, pero un grupo de estudio también tiene como objetivo una producción. Pero el asunto es cómo conceptualizamos esta cuestión de la interna de ese trabajo a realizar sobre un tema que nos conmueve. Yo creo que Lacan, cuando establece el pase, evidentemente lo hace con una teoría de lo que es el fin del análisis, ¿verdad? Oponiendo la función deseo del analista, y al final del análisis, el objeto a causa del analizante. Digamos, en definitiva, es diferente a lo que tenía que ver con terminar el análisis con la identificación hacia el analista. Eso por un lado en el pase. Y lo hace conjuntamente con el otro. El par de eso es el cártel. Entonces es imposible pensar de que cuando él propone el cártel, no es ingenuo, como no fue ingenuo con el pase. El pase respondía a cómo se terminaba un análisis y el fin del análisis. Y el cártel respondía, no ingenuamente por parte de él, a una ruptura con cómo se manejaba la formación del analista. No olviden que Lacan, cuando es excomulgado por como decía yo, con el tiempo de las sesiones, pero él dirigía el Instituto de Formación, ¿verdad? Estas ideas que él plasma, tanto en el pase como en el cártel, no son ingenuas. Entonces, si no son ingenuas en lo que tiene que ver con el cártel, era una intención de decir, bueno, aquí pensó un agrupamiento que era distinto a la propuesta freudiana, que tenía que ver con el ejército o con la iglesia, en donde había un líder y una identificación horizontal y vertical, ¿verdad?, que estaba puesta en juego, en donde todos se identificaban al líder y después se identificaban horizontalmente. Y Lacan dice, no, eso no, propone un cártel, propone una estructura diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que básicamente diferencia un cártel de lo que es un grupo de estudio, o un grupo de investigación, un grupo de trabajo. Con respecto a lo que tiene que ver con la inscripción de cárteles o grupos de trabajo en convergencia, coincido absolutamente con mi tocayo Enrique Tenenbaum, tocayo por Enrique nomás, que evidentemente es imposible, el cártel está ligado, como lo dije en mi trabajo, a una escuela. Está ligado a cada escuela, y ahí viene el punto, Enrique, te puedo contestar, lo que tiene que ver con la fraternidad y la comunidad de experiencia. Ahí está el punto, porque la fraternidad se opone a la comunidad de experiencia. Yo puedo ser amigos, y muy amigos, salir a tomar vino con mis compañeros de escuela, ¿verdad? Y ser fraterno entre nosotros. Pero en lo que tiene que ver con la producción y la comunidad de experiencia, es diferente, ¿verdad? Y yo creo que eso tenemos que aprenderlo. Ahora, ¿cómo se traslada esto a la convergencia? La convergencia no es una gran escuela. No lo es. Porque si fuera una gran escuela, digamos, bueno, ahí sí se pensaría de qué manera podría funcionar un cártel. Y con respecto al más uno, que pareciera ser que si lo que hay son grupos de estudio, grupos de trabajo, y no hay cárteles, parece que la función más uno no estaría dentro de la convergencia. Bueno, en realidad, la función puede llegar a estar. Eso es obvio, en cualquier cártel, en cualquier grupo de estudio que se inscriba en la convergencia. El punto es la nominación, el nombrar.
si bien cualquiera de los integrantes de un cártel, debe de ser alguno. Esa es la idea. Si bien puede ser cualquiera, debe ser alguno. Y respecto a lo que tiene que ver, lo que en algún momento se planteaba es 4+1. El RCI, el 3+1, digamos, es una opción, pero también Lacan habló del 4+1, ¿verdad? En donde no necesariamente queda ligado el real, simbólico e imaginario. Si ustedes quieren, la única forma de pensar el 4 me parece que tiene que ver con la cuestión del agujero, con la cuestión de lo que está en el centro del nudo de 3, que es el objeto A. Eso, es en ese punto que me atreví a decir que la función +1, lo que encubre, lo que encierra, es la puesta en juego del -1. Eso es lo importante, poner en juego el -1. Ahora, decir que en un cártel está asegurado la puesta en juego del -1 a partir de la nominación del +1, y que en cambio en los grupos de estudio no es así. Podría muy bien darse. ¿Por qué? Porque se parte de un saber no sabido, y es ahí. Entonces, la destrucción de las identificaciones es como muy importante y muy necesario. Entonces, cuando recordaba, yo traía ese texto que Enrique recién nombraba, de la Pierre Curie, le pregunta claramente, yo lo tengo muy a mano acá, le dice Pierre Curie a Lacan, ¿el +1 es sorteado? Dice Lacan, no. ¿El +1 es sorteado? Me pregunta Pierre Curie. ¿A quién le respondo? No. Los 4 que se asocian lo eligen. Y también le escribe lo siguiente Pierre Curie. Para mí los 1000 de la causa freudiana, los cárteles se formarán al comienzo por elección mutua y a continuación por una redistribución general se volverán a formar por sorteo en el seno del gran conjunto, lo que implica que entre los 1000 cualquiera puede ser llevado a colaborar en pequeño grupo con cualquiera. Y Lacan dice, le hago observar a Curie que esto no es lo que yo he dicho, palabras de Lacan, puesto que de esos 1000, que por otra parte son más, dice, yo no invito por el momento a formarse en cárteles más que a los no miembros de la escuela. Por lo tanto, nada de gran conjunto. Y no implico sorteo general, sino solamente para componer las instancias provisorias que serán los puntos de referencia del trabajo. O sea, está claro en esta respuesta que Lacan le da a Pierre Curie, por dónde pasa la cuestión, ¿verdad? La cuestión numérica, digamos, no pasa por el sorteo. Y ahí viene lo que es, y Enrique ahí está bueno para dialogar esto de la transferencia de trabajo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a decir que entre un grupo que no puede, lo que está en juego en cada comunidad de experiencia, llamada escuela, asociación, o el nombre que tenga, hay una transferencia de trabajo entre sus miembros. Claro que sí. Pero la transferencia de trabajo creo que está bien restringida a eso que planteaba Enrique. Pero, en definitiva, el +1 es algo del cártel, pero la función del +1, desde mi punto de vista, en tanto pueda hacer funcionar el -1, puede estar también en un cártel. Puede estar también en un grupo de estudio. Por ahora eso. Bien. Dani, no sé cómo vamos con el horario. Evalúalo vos, si hay alguien más. Tenemos unos minutitos más si quiere alguien más aportar algo, comentar. Eu posso fazer comentário rápido? Sí, claro. Porque eu tentei fazer aqui uma breve condensação de alguns comentários e algumas questões que foram
trazidas hoje aqui, que eu acho que são importantes para a gente poder continuar debatendo essa questão, né, dos cartéis, dos grupos de trabalho. Eu penso, assim, justamente acompanhando as colocações dos colegas, né, justamente que os agrupamentos eles tendem, né, a contornar o impossível da relação sexual, tendendo, né, buscar uma homogeneidade. A questão da homogeneidade, né? Na escola proposta por Lacan, se trata justamente, né, de se incluir o impossível, de se incluir a diferença. Aquilo que os agrupamentos muitas vezes tentam eliminar, tentam escamotear, né, nas relações entre analistas, né, numa escola, se trata justamente de incluir a questão da diferença, né, a questão do impossível e da diferença. A nomeação do +1, penso eu, é uma tentativa de instalar nas relações de trabalho numa escola justamente, né, a função desse impossível. A diferença é a função desse impossível no que diz respeito a equivaler saber e verdade, por exemplo, né? Então, é uma tentativa de se instalar nas relações de trabalho esse impossível, esse furo, né? E o grupo de trabalho, apesar da minha experiência recente, né, uma experiência nova que eu venho tendo, eu tendo a pensar a partir do que foi até discutido aqui, que talvez o grupo de trabalho ele possa funcionar como um dispositivo em que a gente venha verificar, né, o vigor da função +1. Ainda que não haja nomeação do +1, talvez o grupo de trabalho nos permita verificar o vigor da função +1 e como ela opera na diferença em cada escola, em cada associação. Enfim, foi algo que eu pensei a partir das questões que foram colocadas aqui. Eu, né, tendo a insistir na questão do grupo de trabalho porque tem me feito muita questão, até porque é uma experiência nova para mim. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Vale? Sí. Bueno, agradecerles, en principio, como integrante de AERESI, quiero agradecer a las dos escuelas y a las compañeras que me han invitado a conformar este grupo. Se me ocurrieron varias cosas con los aportes que me están diciendo, pero un poco transmitirles y contarles, porque bueno, nos estamos encontrando con el efecto altamente productivo de no haber dejado este equívoco que tuvimos al comienzo en una cuestión meramente administrativa o simplemente a los fines de la inscripción. Eso es lo que nosotros quisimos recoger y que creo que es como efecto de estar trabajando en la convergencia, ¿no? De poder poner esto a trabajar en la pluralidad. A mí hay un significante que me parece que distingue al movimiento de convergencia, donde hay algo de esa pluralidad que se pone en acto cada vez. Entonces, el hecho de no haberlo dejado en una cuestión meramente administrativa posibilitó que pensáramos en muchas cuestiones que son altamente formativas, ¿no? Eso por un lado. Y que en cuanto a la experiencia de grupo de trabajo, al menos me queda como algo de un efecto que puedo contarles, que coincido con lo que dice Abilio, que él está recién probando por primera vez en un grupo de trabajo. A mí también me pasó de estar esta vez integrando por primera vez un grupo de trabajo, es que al poder, como de alguna manera, desobligarnos en tener que resolver esta cuestión de si vamos a nominar o no un +1, sino que teníamos esta posibilidad de trabajar en la modalidad de grupo de trabajo, nos orientó y nos puso en causa en el sentido de que nos puso a trabajar sobre lo que queríamos trabajar. Este no saber, digamos, puso a funcionar el no saber. Y me parece que eso también fue muy, muy interesante, ¿no? Poder, como dice Enrique Ratín, si está o no funcionando en un grupo de trabajo el +1, bueno, habrá que hacer una lectura de lo que allí aconteció, pero el hecho de no estar teniendo que definirlo, no definirlo, o sea, nos enfocó
en otro de los elementos que creo que sí forman parte del grupo de trabajo, que es en la producción, en el trabajo, ¿no? Y que eso después pueda ser presentado. Así que bueno, para mí fue una muy buena experiencia y les agradezco a todos hoy acá. Gracias a ti, Vale. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Ya estamos cerrando la actividad de hoy. Seguimos mañana a las 9 de la mañana con el mismo link. Pueden entrar a la actividad. Bueno, si no surgen comentarios, eso. Quería transmitirles también, me sumo a las palabras de Valeria, eso, esta experiencia ha sido para nosotros realmente muy formativa, nos implicó tiempos de trabajo, de lectura, eso, de investigación, también de un acercamiento desde otro lugar a Convergencia, que muchas veces escuchamos y nos acercamos en función de qué lugar ocupa la Convergencia en la interna de las escuelas, porque muchas veces escuchamos Convergencia de la escuela hacia afuera, pero hacia adentro, por lo menos en lo personal, me parece que quedan cosas todavía por seguir trabajando. Son temáticas como el parte del grupo de trabajo, nos convocan cada vez que nos disponemos nosotros en función del deseo, en función de la formación, de apostar a los dispositivos, si bien acuerdo que tiene que ver con una cuestión digamos, de un punto de partida, que es lo institucional, es de cada vez, cada uno el que se convoca a poder decir algo en función de una temática, una pregunta, o como nosotros que nos enmarcamos en clínica con niños, ¿no? Y a partir de ahí es poder poner a andar esas preguntas, ¿no? Con otros. Y el hecho de participar con colegas de Brasil, que es otra lengua, también fue un desafío importante en esto de la traducción. Yo leía en el chat, y en el chat estuvo interesante cómo una palabra que mencionó Abilio, se hizo una lectura y después la interpretación era otra. Eso también dice, ¿no?, de lo importante que hace el otro a la hora de cómo se lee aquello que venimos trabajando, ¿no? Así que celebro estos espacios, digamos, estoy feliz de la participación de ustedes y agradecida también. Bueno, y los esperamos mañana con mucho gusto. Gracias. Também quero só agradecer. Obrigada. Muchas gracias a todos. Contribuições Gracias. Nos vemos. Obrigada. Mañana. Chao, chao. Tchau, até amanhã. Chao, muchas gracias. Gracias.